Hola, buenas. Vamos a hacer en este vídeo una práctica a partir de un texto de la obra de Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. Quiero recordaros que tenéis una selección de exámenes de la PBAU en Classroom, en este apartado de prácticas PBAU, texto del cuarto de atrás. Aquí están. Entonces, este primero fue el examen que pusieron el año pasado en Ceuta y Melilla, fue el titular. Y después del texto periodístico del Diario de Sevilla, pues el texto B era de Carmen Martín Gaite. Este es el que vamos a comentar hoy. En este vídeo voy a tratar de daros pautas para que contestéis con cierta técnica las preguntas 1 y 2 de la PBAU. En la pregunta 1 siempre os van a poner que identifiquéis la idea de un texto, y ya sabéis que el texto puede ser o periodístico o un texto sacado de alguna de las 4 obras que habéis tenido que leer, ¿vale? Entonces tenéis que identificar la idea del texto, exponer de forma concisa la organización e indicar razonadamente su estructura. Tenéis claro que son como 3 partes, 3 cosas las que os piden en este ejercicio. Estas 3 partes las tenéis que intentar hacer como máximo en unos 20 minutos, pero claro, contando con unos 10 minutos aproximadamente de lectura, un par de lecturas como mínimo o 3, a conciencia, para entender lo mejor posible el texto e ir subrayando, ir tomando notas, etc. Y luego unos 10 minutos aproximadamente para redactar. Pues venga, vamos a hacer la práctica. Dedicad unos minutos a leer el texto, leerlo 2 veces por lo menos, una primera de aproximación, tener una visión de conjunto y luego ya otra más en profundidad, anotando y subrayando lo que consideramos que es más importante. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Bien, el texto es cortito. Después de haber leído la obra, que espero que la hayamos leído y que la tengamos fresca, será fácil recordar que este fragmento pertenece al capítulo 2, al que se titula El sombrero negro. En esta parte, el hombre de negro y la protagonista están manteniendo una conversación sobre literatura de misterio. Y este le hace la observación a ella de que la habitación es acogedora en un momento determinado y que estaría bien que se le pusiera una chimenea, que a lo mejor era fácil también ponerla y demás. La escritora se imagina esa chimenea, el rincón donde iría esa chimenea y la chimenea encendida en la que podría quemar papeles o cosas incluso que ella pues, no recuerda haber escrito, ¿no? Ahí es donde arranca el texto y de ahí esa chimenea soñada con la que se inicia, ¿no? La chimenea soñada que por unos instantes había surgido en el rincón con sus leños crepitantes, tragándose los folios que no recuerda haber escrito y propiciando una conversación sobre literatura de misterio con el desconocido que me ha traído al refugio. Es decir, se hace relación a esa conversación que estaban manteniendo sobre la literatura de misterio. Un tema que estaban tratando sobre el proceso de escritura, por lo tanto ahí hay una idea importante que es con la que se comienza este fragmento, la idea de la conversación que se mantiene sobre literatura, ¿vale? Y sobre el trabajo de la escritora, y de ahí la referencia a la máquina de escribir y al trabajo, a trabajar siempre aquí, o sea, un trabajo de una escritora siempre se hace dentro de una casa, en una habitación, acogedora y demás. Esta pregunta de trabaja siempre aquí da pie al diálogo que mantienen y además a relacionar el cambio de habitación para estimularla con el efecto que puede producir el viajar de una habitación a otra, pues, lo mismo que viajar de una ciudad a otra. El grueso de la conversación, y de hecho el grueso del texto, es el diálogo que mantienen los personajes precisamente sobre ese tema, sobre el tema de los viajes. Si les gustan los viajes, o bueno, el aliciente que pueden tener unos viajes, el hecho de que hoy día se viaja un poco por obligación y no por placer, etc. El texto acaba con esa última frase que destaca, y que le dice el hombre de negro y que la dejan pensando, la dejan un poco perturbada, le perturba, ¿no? Los pensamientos la dejan pensando. Bien, en esto que acabamos de hacer no os demoréis más de unos 10 minutos. Hay que hacer muchas lecturas y hay que entrenarse en esto por lo menos. Yo aconsejo que todos los días hay que hacer una práctica por lo menos de leer un texto breve e intentar en unos 10 minutos profundizar en el significado de lo que quiere transmitir y de las ideas más importantes, ¿vale? Una vez hecho esto, podemos ya empezar a redactar.
Entonces, ¿cómo quedaría la redacción de esta primera parte, de la pregunta, de la segunda y de la tercera? Volvemos a recordar qué es lo que nos pide la pregunta 1. Nos pide 3 cosas. Una, identificar la idea del texto. Y esto lo valoran los correctores con medio punto. Del punto y medio que ve la pregunta es el medio punto. Nos piden exponer de forma concisa la organización, otro medio punto. Y nos piden indicar razonadamente, decir que comentemos, no solamente decir qué clase de estructura tiene, sino comentarla, ¿vale? Comentar la estructura. Cuando ya hemos leído y subrayado y anotado pues todo lo importante en el texto, pues estamos en disposición de ver que la idea principal con la que se inicia el texto es la referencia a la conversación sobre la literatura de misterio y sobre el lugar donde trabaja la escritora. Este aparece en el primer párrafo. Quiere decir que nosotros digamos qué idea y dónde aparece en el texto, entonces es bueno que hagamos referencia a qué lugar del texto aparece. Lo podemos hacer así, si os dais cuenta yo he puesto 2 modalidades, o bien hacemos la alusión a los párrafos en los que aparece, o bien lo ponemos como línea. Lo de líneas puede ser más interesante porque no vosotros en un momentillo las numeráis y ya está. Y esto sirve para que luego el corrector se oriente. Cuanto más mascadito le deis la respuesta al corrector, muchas más notas os va a poner, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Bueno, pues entonces ya os digo que podemos poner que esa idea aparece en el primer párrafo o bien en las líneas de la 1 a la 4, ¿vale? Porque esas son las líneas que aparecen. No pongáis las dos cosas, ¿vale? O ponéis párrafo o ponéis línea, pero ponedlo, por favor. Bueno. Seguimos identificando ideas. Bueno, esta idea del lugar donde trabaja la escritora da pie a otra idea importante que es el paralelismo entre cambiar de habitación cuando trabaja y hacer viajes a otras ciudades. O sea, esa comparativa con que dice. Esto aparece y el grueso del texto en las líneas 5-18. Es decir, lo podemos también poner como conversación o diálogo que mantiene el hombre de negro y la escritora sobre el hecho de cambiar de habitación cuando trabaja y hacer viaje. Es decir, se puede expresar de muchas formas. Intentad que sea la más clara y la más concisa, ¿vale? Porque lo que os piden también es eso, es un poco de concisión. Decimos las líneas, ¿vale? La identificación de la idea, ya sabéis, es decir en qué parte del texto está recogida esa idea. Y por último, el fragmento se cierra con la sensación que le producen las últimas palabras del hombre de negro a la escritora. Y eso aparece en las 2 últimas líneas, líneas 19 y 20, o bien en el último párrafo. Esta es la primera parte y con esto tendríais el medio punto. La segunda parte, pues tenemos que hacer el esquema, ¿vale? Exponer de forma concisa la organización de estas ideas. Introducimos un poquito, pues estas ideas se organizan de modo siguiente. Primera idea, pues vuelta a la realidad de la habitación tras la ensoñación de una chimenea, ¿no? Y esa idea con la que se inicia el texto recoge, o sea, ¿cómo hace esa vuelta a la realidad? Pues con la referencia que hace el hombre de negro a la máquina de escribir que utiliza la escritora y el trabajo de la escritora. Segunda idea, la conversación sobre los viajes. ¿En qué se apoya esa idea principal de conversación sobre los viajes? Pues en ideas secundarias como la necesidad de tener un estímulo para viajar, o otra idea, que ahora la gente viaja casi por obligación y eso hace que pierdan misterio los viajes. Y otra idea, pues la apreciación del hombre de negro sobre el hecho de que no sean los viajes los que pierden misterio, sino las personas. Esto da pie a la última idea, que sería la impresión que causa esta última frase del hombre de negro en la escritora, ¿no? Cuando ella dice que le perturba esas últimas palabras que dice el hombre de negro. Nos falta dar respuesta a la última parte de esta pregunta, que es indicar razonadamente la estructura. Para eso es bueno que recordemos las distintas estructuras que pueden presentar los textos a los que nos vamos a enfrentar. Repasamos. Por lo general, los textos periodísticos van a ser argumentativos, ¿vale? Entonces, la estructura de los textos, tanto expositivos como argumentativos, la hemos visto, estamos más familiarizados con ella, pues lo hemos trabajado más, pero la recordamos. Puede ser analizante o deductiva, puede ser sintetizante o inductiva, puede ser encuadrada o circular también, vale también esa denominación. En paralelo, esta no lo hemos visto mucho, pero bueno, esto podría ser sobre todo en los textos expositivos, en que se relacionan 2 ideas con la misma importancia y se van estableciendo pues más o menos en un orden paralelístico.
Y luego hay otras estructuras que a lo mejor no la hemos visto con con tanto detenimiento, pero que también pueden darse, como la de causa-efecto, si lo que se plantea primero la causa y luego el efecto que produce, o causa-consecuencia o problema-solución. En el caso de que sea un texto narrativo, como las novelas que tenemos de lectura, como tanto El árbol de la ciencia como El cuarto de atrás, el orden puede ser cronológico lineal, es decir, que puede presentar un planteamiento, un nudo y un desenlace, o puede ser cronológico con una alteración temporal, por ejemplo, que comienza in media res, es decir, en mitad, o in extrema res, que comenzaría por el final, ¿vale? O podría tener un final abierto, bueno, pues, podría plantearse como distintas técnicas narrativas, pero curiosamente también dentro de estos textos narrativos podría ir cualquier otra estructura de las que hemos visto en los textos argumentativos. Por ejemplo, en El árbol de la ciencia hay muchas partes reflexivas, ¿no? de el protagonista principal con el tío, ¿no? Andrés Hurtado con su tío Turrión, muchas reflexiones filosóficas y luego también argumentaciones, ¿no? De opiniones que tienen los personajes y que fundamentan, ¿no? Con argumentos. Y puede darse que dentro de ese marco narrativo pues aparezca una estructura típica de textos argumentativos, ¿vale? Puede aparecer también un texto narrativo, una descripción, ¿vale? Una evocación, una descripción y entonces la estructura que puede presentar también es la propia de textos descriptivos. También los textos narrativos pueden presentar textos dialogados. O sea, el texto dialogado también es importante que lo tengamos claro en cuanto a intervenciones de los personajes, sobre todo para la obra de teatro Historia de una escalera. Y ese texto diálogo también puede tener una estructura que vaya de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, puede plantearse una estructura circular o también en función de las intervenciones que hagan los personajes, pues puede ser una estructura de petición-rechazo o reproche o una propuesta, una réplica, una contrarréplica, en fin, estas son las estructuras. Lo podéis repasar en el libro de texto, ¿vale? La referencia, se me ha ido aquí una errata. El libro de texto de lengua castellana y literatura de segundo bachillerato de la editorial Sansi, ¿vale? En la página 17. Redactamos. La estructura que presenta es la propia de texto narrativo. Se puede percibir un planteamiento en el párrafo inicial que ubica a los personajes en el marco espacial de la habitación, en la que se imagina una chimenea. Un nudo en el que se desarrolla un diálogo entre los personajes sobre los viajes y un desenlace en el que se destaca la impresión con la que se queda la escritora. Es posible que vosotros planteéis una estructura a lo mejor circular, porque bueno, se podría prestar a ese comienzo y ese final como que engloba la idea central del diálogo de los personajes sobre los viajes, ¿no? Pero en cualquier caso tenéis que dar explicación de esa estructura que vosotros percibís y justificarla. Justificarla es muy importante porque es posible que aunque no sea exactamente la estructura que puede presentar el texto, la más evidente por lo menos, si dais razones de peso, os lo van a aceptar. Y nada, lo dejo aquí para no hacer muy largo el vídeo y en otro vídeo os comento cómo podemos abordar la pregunta 2 con solvencia. Venga, hasta luego.